nuestros especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender a la comunidad, a dar guías sobre esas situaciones en las que seguramente usted está necesitando la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se comunique con nosotros al 310-245-8548, enviándonos un mensaje de WhatsApp, enviándonos un mensaje en video o enviándonos un mensaje de audio para que aproveche la presencia de los especialistas. Si quiere hacer la pregunta en vivo, usted lo puede hacer al 648-4820. Hoy vamos a estar hablando de unos temas de familia, lo que sucede dentro de las familias con la violencia intrafamiliar y todos estos temas relacionados que tocan a muchas personas a nivel nacional. Entonces, tome ya apunte para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Esta pregunta que va a hacer alguna u otra persona puede ser la suya y de esta manera agilizamos y damos respuesta e indicaciones a cada una de estas inquietudes. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Hoy, como siempre, estos temas de familia que son muy importantes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, a nuestro invitado. Sí, los temas de familia son realmente importantes porque tocan emociones. La familia toca nuestras emociones, toca nuestro corazón y son temas bastante emocionales que pueden en determinado momento afectar muchísimo a todas las personas. Que quisiéramos que siempre terminaran en conciliaciones, ¿no? Que fuera algo más conciliatorio y que no termináramos en discusiones. Pues bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero mostrarles un contexto acerca de esta situación que se vive con el caso y la situación del día de hoy. Bienvenidos. Uno de los principales motivos de separación de parejas es la violencia intrafamiliar, término que alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia, ya sean abusos físicos, psicológicos, verbales o materiales. La separación o divorcio no es un tema fácil. Esta situación suele complicarse cuando la pareja tiene hijos y sobre todo si son menores de edad, ya que se entra a tomar la decisión de quién se hará cargo de los menores, es decir, quién se quedará con la custodia de estos. Muy bien, y para atender la temática del día de hoy está con nosotros el abogado Brandon Andrés Martínez. Él es litigante en temas relacionados con familia y especialista en Derecho Constitucional. Está acompañándonos en la tarde de hoy. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. En un primer momento me permito agradecer la invitación a participar en el programa del día de hoy para poder dar mis opiniones, dar mis conceptos sobre este tema de relevancia constitucional, de relevancia social, relevancia jurídica, como es los aspectos del derecho de familia, en torno al tema del divorcio, custodia, regulación de visitas y situaciones que se presentan en la cotidianidad del entorno social y familiar. Bueno, pues abogado, quiero invitarlo a que conozca el caso que vamos a revisar el día de hoy, por supuesto también con las llamadas que ya nos empiezan a hacer al 648-4820 y una situación que se presenta a partir de una serie de situaciones con violencia intrafamiliar. La situación comenzó ya hace más de un año, donde hubo una ruptura dentro del matrimonio y él pide trasladarse para otra ciudad. Como policía le dan el traslado y él nos deja desamparados a mis hijos y a mí, sin apoyo económico, sin nada. Yo me encontraba sin empleo, estábamos viviendo en casa fiscal, entonces mi única opción fue quedarme en la vivienda fiscal. No tenía más para dónde irme. El señor nunca me dio manutención, siempre decía que él no tenía que pagar los arriendos de la casa fiscal. Entonces le quitaba la manutención a los niños para cobrarse de ahí. Pues vamos a revisar esta temática, abogado, el día de hoy y debo preguntarle inicialmente por la responsabilidad que tiene un padre de familia. Ahí mencionaba la señora acerca de que su esposo o su expareja era miembro de la policía. ¿Sí? Empecemos hablándolo a nivel general y qué contexto le agrega de pronto que pertenezca a las fuerzas públicas.
Bueno, en un primer momento, lo que siempre se aconseja es tratar el tema de una forma conciliatoria, de una forma amigable como tal, ¿no? Los temas de pareja y principalmente que involucran a menores de edad, es importante en un primer momento que se puedan hablar desde un entorno respetuoso, desde un entorno amigable, con el fin de buscar soluciones que lleven al beneficio de los hijos y de los menores de edad que están involucrados pues, en este conflicto como tal, ¿no? Ya luego de superar esta etapa y cuando vemos que no se pueden llegar a acuerdos frente a situaciones específicas, ya es el momento de empezar a buscar herramientas jurídicas, herramientas judiciales que nos permitan pues, llegar a una solución como tal. Entonces, en este caso, lo que podemos encontrar como tal es que hay una ausencia de responsabilidades frente a los deberes que tienen los padres frente a sus hijos. ¿Sí? Hay deberes frente a la alimentación, frente a la custodia, frente al vestuario, frente a la educación. Entonces, tal como narra la persona que expone el caso, lo ideal sería poder contactar a la persona y evaluar en un primer momento qué situaciones requieren como tal una solución rápida en este momento, ¿sí? ¿Cuándo se considera, abogado, abandono? En este caso, pues ella decía que los dejó desamparados, que se fue. ¿Cuándo se puede considerar un caso de abandono y qué es lo que se puede empezar como a tramitar? Bueno, hay unas autoridades legalmente instituidas, imbuidas por la ley y por la Constitución, que se encargan de atender estos casos en un primer momento, como son los comisarios de familia, como son los jueces de familia, ¿sí? Los inspectores de familia en un primer momento, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las personas acudieran en este primer momento a esas autoridades, a estas instituciones, para que reciban una orientación frente al tema, ¿no? Para la cuestión del abandono, pues es un tema realmente complejo, es una situación que reviste unos factores objetivos que se deben cumplir para que se pueda considerar que existe un abandono totalmente por parte de las responsabilidades de los padres frente a sus hijos, ¿sí? Es que el hecho de que el padre abandone la casa no quiere decir que abandone a sus hijos, aunque en muchos eventos se da, porque si el padre, sobre todo el padre, se va, deja de dar lo que estaba dando para el sustento de sus hijos, pero para que se configure en la situación jurídica de abandono, como dice el doctor, deben mediar otros temas objetivos. Bueno, les quiero mostrar ahora, después de esta llamada que vamos a atender, una situación que precisamente nuestra televidente nos contó. Y queremos saludar a Margut Rueda, quien se encuentra con nosotros en línea. Hola Margut, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy amable por atenderme, gracias, muy amable es usted. Mire doctor, es para sugerirle eso. Mi esposo es un paciente, él es pensionado, él es un paciente que está en cama totalmente. Sí. Él tuvo un romance y reconoció 2 hijos. Los 2 hijos ya son, el chico está trabajando en Ituango, Medellín, es ingeniero civil. La muchacha es abogada, terminó en la UNAD, tiene un hijo y ya está fuera de orden, ya estudiaron, ambos son profesionales. Sí. Pero ellos aún le siguen cobrando una cuota alimentaria a mi viejo. ¿Cuántos años tienen los hijos, perdón? 24 y 25 años. 24 y 25 ya son graduados profesionales. Graduado, el uno trabaja en Ituango, Medellín, sí, ingeniero civil, y la otra es abogada. ¿Y el señor padre cuántos años tiene? 76 años. 76. Bueno, y me imagino que quiere saber qué puede hacer para... ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo soy la persona que vivo hace 42 años con él. Sí. Y eso sí, yo no, mi viejito está súper bien porque yo lo tengo súper bien. Pero no es justo, doctor, que este par de muchachos que aún no son ni tan siquiera, él les dio el apellido, porque no sabemos si el chino, se sabe que no es hijo de Reinaldo, pero él le dio el apellido y habiendo un registro, es vivo. Bueno. Él le dio su estudio, pero que yo llame a este muchacho y me diga, pues haga un proceso. Y yo no tengo 4 millones ni 3 millones, doctor, para pagar un abogado para que hagan el desistimiento de esa cuota alimentaria. Entonces mi pregunta es, ¿a qué entidad puedo yo acudir para que no me salga eso tan caro? Bueno, muy responsable don Reinaldo, que sacó adelante a estos 2 jóvenes. ¿Qué le podemos contestar a la señora Margut, abogado, con respecto a esta situación? Ya los hijos que han sido registrados por el señor Reinaldo han cumplido su mayoría de edad, cuentan con la posibilidad de tener una carrera profesional y están trabajando. Bueno, para el tema de los alimentos se han establecido 2 factores muy importantes
que son el tema de la capacidad económica de la persona para suministrar los alimentos y el tema de la necesidad de la persona para requerir los alimentos. Obviamente en este caso, como las personas ya se encuentran con estudios avanzados en universidad, generan una actividad económica que les permite sustentar su vida, entonces estos factores respecto a la necesidad de los alimentos pues no se van a presentar, y más aún cuando ya son mayores de 25 años, que es uno de los factores que ha establecido pues la jurisprudencia y que ha establecido la ley para el tema de la necesidad de los alimentos. Como ya estas situaciones ya no existen, según lo narrado por la persona que nos expone el caso, entonces lo ideal es iniciar un proceso ya sea de exoneración de alimentos o comunicarle con elementos probatorios, con pruebas como tal, a las autoridades que fijaron la cuota de alimentos en su momento, que estas situaciones ya no existen, que estas situaciones han dejado de existir para que la necesidad en el suministro de los alimentos cese y esta persona pues ya no sea obligada a suministrarle los alimentos como se había establecido pues una autoridad en el ámbito de derecho de familia. Muy bien, abogado, y es que ya están grandecitos, ¿no, abogada? Sí, ya tienen pero lo que profesional. ocurre es que los juzgados, si fue ante juzgado, Sí. ellos automáticamente no terminan de hacer los descuentos porque los juzgados de oficio no operan. Sí. Tiene que ir el señor o tiene que ir, no sé si la señora con un poder y con un abogado para solicitar la terminación del proceso, allegando las pruebas de que ya son adultos, de que ya están graduados y que ya, como decía el doctor, cesó la obligación de parte del padre. ¿Esto se puede hacer en un consultorio jurídico? ¿Podrían hacer el documento correspondiente para colocar ante el juzgado la solicitud? Bueno, frente al tema de los consultorios jurídicos, estas son instituciones que prestan servicios sociales para personas que no cuentan con los requisitos económicos para poder suministrar y honorarios a los abogados para que puedan adelantar los procesos como tal. Entonces, cada consultorio jurídico de las universidades cuenta con unos requisitos especiales que deben cumplir las personas para que los estudiantes que desarrollan sus prácticas allí puedan representarlos. Entonces ya depende de cada institución, de cada universidad, los criterios que han fijado para ofrecer como tal estos servicios. Normalmente los consultorios están enfocados para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para personas que por su situación socioeconómica pues no podrían acudir a estos servicios. Estratos 1 o 2. Bien importante tener esto en cuenta para que también no recarguemos entonces los consultorios jurídicos. Mi señora y caballero que nos hacían la consulta, pues ahí está la orientación por parte de los especialistas de Actúa en Derecho. Revisemos y continuemos en este tema del caso. La madre que manifiesta que su expareja los ha dejado abandonados ha decidido entablar un proceso legal. Esto fue lo que nos contó. Me acerqué a demandarlo por alimentos, pero pues él llegó a enterarse de que estaba demandado por alimentos y lo que hizo fue amenazarme para que yo le quitara la demanda. ¿Qué clase de amenaza recibió de parte? De que me iba a desaparecer los niños. Entonces, pues obviamente con el miedo yo la dejé archivar. Yo dejé que el proceso se cayera y no lo seguí. Bueno, difícil la situación que manifiesta, y es que ante la amenaza siempre hay un cierto temor. La decisión de este hombre, según nos manifiesta la televidente, es de una amenaza ya de la desaparición de los niños. Ahí en ese caso, ¿cuál es la acción siguiente que debería hacer esta madre de familia? Pues aquí el caso es muy grave porque se trata de un miembro de la fuerza pública, de un señor agente de policía. Entonces ellos también tienen instancias que los vigilan, tienen instancias que los sancionan disciplinariamente. No sé exactamente, abogado, usted que está en este tema del litigio de familia, exactamente qué acción podría interponer la señora. Bueno, lo primero que hay que comunicar es que hay que rechazar siempre este tipo de amenazas. No hay ninguna justificación para que dentro de las relaciones familiares y dentro de las relaciones sentimentales se presenten amenazas por parte de las personas que están involucradas en algunos conflictos. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, ¿no? Lo segundo es confiar en las instituciones, ¿no? Confiar en las instituciones legalmente constituidas por parte del Estado, ¿no? Confiar en los jueces de familia, confiar en los comisarios de familia en ese sentido, ¿no? Como ya la situación reviste unos elementos de
algún tipo de violencia intrafamiliar, entonces la persona debe comunicar esta situación a las autoridades de familia, ya sea a los comisarios como tal, para que inicien el respectivo proceso de violencia intrafamiliar en contra de esta persona. Abogado, perdón, lo interrumpo, está la demanda de alimentos que ya la entabló. Producto de esto llegó la amenaza ya a la integridad prácticamente de la señora. Entonces, ya está la demanda y ahora, ¿cómo hace para protegerse? Como le comentaba, precisamente al iniciar el proceso de violencia intrafamiliar ante alguna autoridad de familia, estas autoridades deben iniciar medidas de protección en contra de las personas que pueden ser afectadas, ya sea para la persona que comenta el caso y para los niños o los menores que están involucrados en el caso. Entonces debe tomar algunas medidas, llamémoslas preventivas, medidas iniciales para que cesen esta vulneración de derechos, cesen estas amenazas como tal, ¿sí? Obviamente ella también puede iniciar algún tipo de acción o algún tipo de queja disciplinaria, como lo decía claro, la doctora en este momento, ante las autoridades laborales, ante las autoridades militares, en este sentido, para que a la persona, dentro de un proceso legal, respetando los derechos, se le impongan las sanciones o se haga la respectiva investigación, porque pues no es pertinente ni permisible por parte de una persona que ostenta una calidad como miembro de la fuerza pública que recurra a estas situaciones que son obviamente fuera de lo legal y fuera de lo jurídico. Mayor responsabilidad tiene precisamente por hacer parte de la fuerza pública y pues obvio debe ser molde, modelo y ejemplo. Señora Jacqueline Castellanos, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Gracias, muy amable. Mira, es una pregunta para el doctor o la doctora. Es que mi hermana, ella es dueña de una casa con otra señora, pero entonces esta señora murió. Ahora los hijos de la señora no dejan ni entrar a mi hermana ni tomar posesión de la parte de ella. La señora murió, desde que murió, o sea, ya van a ser como 6 meses, 1 año. Ellos no han pagado la luz porque supuestamente le toca a mi hermana, pero ella no está recibiendo ningún usufruto porque son ellos los que tienen arrendada la casa. Sí. Entonces no sabemos qué hacer ahí, cómo hace ella para ocupar la parte de ella, o no sé, tampoco la quieren vender en la parte de ellos. Entonces ahí no se ha podido pagar la luz ni nada, porque imagínense de dónde, porque ellos son los que están recibiendo el usufruto. Listo. Señora Jacqueline, ¿aparece a nombre de su hermana este bien? La parte de ella sí está a nombre de ella. Bueno. Sí, doctora Marlene, ¿cómo le asesoramos a la señora? Pues de todas maneras, este predio también le pertenece y si no paga la luz, pues también ella tendría que entrar a responder. Pero ¿cómo hacemos para que pueda ella entrar a su casa a reclamar esa parte que le corresponde? Pues más que entrar a su casa, la señora tiene que iniciar un proceso divisorio, porque nadie está obligado a vivir en comunidad y menos cuando la comunidad es problemática. Habría que ver si los señores ya hicieron el proceso sucesorio de la parte de la mamá y si ya son legítimos herederos o dueños de ese bien. Bueno, ahí está la asesoría por parte de nuestra abogada. Tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: una lesión en la cara de 3 puntos y una cicatriz en la nariz, todo de la misma persona, ¿eso es delicado? Bueno, supongo que hay una agresión por parte de una pareja hacia alguien también, hacia su compañero o compañera, y pues están preguntando si es delicado. En primera instancia, obviamente, cualquier agresión que genere este tipo de laceraciones, pues es delicado. La pregunta sería ahí, en este sentido, tratando de darle un contexto a lo que nos envían los televidentes, es frente a este tipo de agresiones, abogado, ¿cómo se entabla una denuncia cuando ya la prueba es como tan efectiva? Acabó de suceder. Bueno, si una situación como esta, que es una situación negativa como tal para el mantenimiento pues, del orden en las relaciones, esto se presenta, primero tendríamos que entrar a diferenciar si se presenta en un contexto de una relación sentimental o ya en un contexto de otro tipo de relaciones, ¿no? Para que se pueda diferenciar si es una situación que reviste elementos de violencia intrafamiliar o si es una situación que reviste elementos dentro del derecho penal. Este tema particular es entre una pareja, doctor.
Ok, doctora, entonces si es una situación que ya revise una situación en relaciones sentimentales, entonces hay que iniciar el respectivo proceso, interponer la respectiva queja, en este caso ante las autoridades de familia. Como tal serían los comisarios de familia o los inspectores de familia en este sentido, ¿sí? Entonces la persona debe acudir, en este caso, a estas instituciones que trabajan a través de instituciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, narrar los hechos que sucedieron, presentar las pruebas que se presenten en este momento si tienen algún testigo y solicitar una valoración médica como tal, en este caso de medicina legal, para que se pueda determinar como tal si existe alguna incapacidad, si existe alguna secuela con ocasión de estos hechos, ¿sí? Porque obviamente pues es una situación que ya agrede pues como tal el tema físico y también el tema emocional, ¿no? Para que también le brinden algún tipo de acompañamiento psicológico. Una también. pregunta, doctor. Si yo tengo una discusión con mi pareja, soy agredida, pero no he instaurado el proceso de violencia intrafamiliar, ¿yo puedo ir a medicina legal a que me valore? ¿O es previo proceso que me pueden enviar a medicina legal? No, lo pertinente es que una autoridad de familia, con ocasión del conocimiento de estos hechos, remita a la persona al médico legista en este sentido para que, siguiendo un protocolo, pueda ser atendida como tal, ¿no? Normalmente en la práctica hay una situación que se presenta y es que para que sea considerado normalmente una situación de violencia intrafamiliar, sí, las personas deben convivir bajo el mismo techo, ¿sí? Deben ya tener llamémoslo, una singularidad de vida en la convivencia que mantienen para que esto se pueda, revistan situaciones ya de violencia intrafamiliar, ¿sí? Si esta situación no se presenta, entonces ya se entra al terreno del derecho penal, al terreno de las lesiones personales como tal. Entonces hay que tener claro bien esas situaciones para poder acudir a la autoridad competente realmente. Abogado, mire que me preguntan algo que pareciera obvio, pero no es tan obvio. En el momento de una agresión, ¿a dónde tiene que ir el agredido? ¿A la EPS? ¿A medicina legal o tiene que ir a colocar inmediatamente con la laceración abierta o con lo que se tenga a la fiscalía o al ente de control encargado? Bueno, lo ideal es que en un primer momento esta persona reciba algún tipo de servicio médico, algún tipo de atención médica como tal, ¿no? Todo revisa una situación frente al tema que haya generado el daño en este sentido, ¿sí? Si fue una situación obviamente pues de tipo laboral, pues están las autoridades laborales y las instituciones que conforman el sistema de seguridad social para que atiendan este tipo, ¿sí? Si ya fue una situación que no es del trabajo, sino fue ya una situación de algún problema personal o algún problema sentimental, entonces ahí sí se entra a determinar si se requiere ir en este caso a la fiscalía en última ratio o a una situación ya de violencia intrafamiliar. Digamos, el elemento que permite determinar esto es, llamémoslo, si es dentro de una relación de pareja, el tema de que convivan como tal, como una familia, o que tengan una relación ya muy íntima para que lo conozcan las autoridades de familia. Si ya es por un tema aparte, una riña o alguna situación que se presenta, entonces ya tendría que ir la persona a interponer la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, tenemos una llamada a esta hora del señor Juan López. Cordial saludo, ¿cómo le podemos ayudar, señor Juan? Sí, doctor, muy buenas tardes. Mira, doctor, es que tengo una inquietud. Mi madre tiene 76 años. Sí. ¿Sí? Tiene unas patologías que ya está perdiendo la memoria con el principio de Alzheimer. Ella es pensionada. Su pensioncita, se le reclama cada mes, pero entonces esa pensión la toma mi padrastro, el esposo de mi mamá. Sí. Sí, él toma lo de la pensión de ella, lo guarda, bueno, dice que pagar. Mi pregunta es, él tiene el derecho de coger esa pensión a mi mamá, porque el decir de él es que él es el dueño de la pensión de mi mamá. Entonces, ¿él sí tiene derecho de disponer de esa plata de mi mamá o tiene el derecho un hijo mayor? Bueno, muchas gracias por su inquietud. Abogada, ¿qué le decimos? ¿Es el cónyuge tiene el derecho de administrar o se encargaría un hijo, como nos pregunta el televidente? Es que ese es un tema ya de relaciones. Si es el esposo, si es el cónyuge, si es el esposo, pero el señor dice que es el padrastro de él, ¿qué es lo que ocurre? La señora vive con él, ¿cierto? Ella al parecer no vive con los hijos, vive con él.
Entonces es una diligencia que muy seguramente o hacen los dos o la señora autorizó al señor para que él reclame la pensión, porque él no podría reclamarla si no tiene una autorización. O sea, ahí hay que tener en cuenta que esto es una sociedad conyugal, es una empresa constituida. O una y si no unión está, de hecho, una unión de marital de hecho. aplicaría también así. Y si están viviendo los dos, pues digamos que él es la persona que está ahí, que es la que le está prestando socorro inmediato, es el con la que está compartiendo lecho, techo y mesa. Entonces es como el llamado a hacer ese reclamo de la pensión. Bueno, en este caso entonces sería totalmente legal, y recordándole un poco a las personas la importancia de la sociedad conyugal y los derechos y los deberes que se tienen, porque esto es una pequeña gran empresa donde se tienen que tener en cuenta estos detalles. Claro. Bueno, pues estamos hablando hoy de temas de familia. Usted puede hacer las preguntas al 310-245-8548 o llamarnos al 648-4820. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos aquí en Actúa en Derecho. Cuando comencé a enfermarme, entonces yo solamente vi como la opción de que él me colaborara con los niños mientras que yo volvía a levantarme, por decirlo así. Y él me decía que entonces que se los llevara para el sitio donde él estaba viviendo y que los ponía a estudiar. Habíamos quedado con un pacto verbal de que él iba a tener los niños el periodo y que a fin de año los niños retornaban a su hogar. Cuando yo volví a recogerlos a fin de año, me encontré con la sorpresa de que él había hecho un trámite en una comisaría de un restablecimiento de derechos. A mí nunca me notificaron, yo nunca supe lo que estaba haciendo él. Y cuando yo vine a recoger los niños, igual tampoco me mostraron el documento. Lo que hicieron fue decirme que no me podía llevar los niños, y él solamente me viene a decir que fue que yo los dejé abandonados cuando en ningún momento los dejé abandonados. Yo le pedí fue una ayuda a él. El comisario me dijo que pues él no sabía exactamente cómo era el proceso, que no me podía ayudar en cuestión a eso, que lo que me podía ayudar era para que el papá me dejara tener los niños unos días. Ellos dos se entran a la casa del papá a hablar, no sé qué hablaron la verdad. Después salieron con un documento y me dice el comisario, listo, yo ya hablé con el señor y pactamos de que pues usted pudiera tener los niños 4 días y pasar con ellos el 31. Entonces yo le dije que listo, que no hay ningún problema, que entonces yo me los iba a llevar para otra ciudad a pasar con los niños y yo los devolvía. Y entonces el comisario me dijo que no podía salir de ahí porque salía de la jurisdicción de ellos. Bueno, Doc, frente a una custodia que para la señora ha sido otorgada de manera irregular, antes de ir a un proceso, ¿ella tiene alguna acción ante ese comisario de familia o ya necesariamente tiene que ir a un proceso? Bueno, lo indicado sería que ella ya acudiera ante el juez de familia, que es la autoridad en este sentido que puede entrar a dirimir y a resolver estos conflictos ya con fuerza de cosa juzgada, para que no se vuelvan a presentar nuevamente discusiones frente a este tema. Entonces, si ella manifiesta que tiene, digamos, que no está de acuerdo con las decisiones que se hizo, llamémoslo, en una sede administrativa como tal, que fue la que realizaron frente al comisario de familia, entonces ya lo ideal sería que acudiera ante el juez de familia para debatir todas estas situaciones, tanto en un proceso ya sea de custodia, regulación de visitas, fijación de alimentos como tal. Y ya dentro de un procedimiento establecido puede aportar sus pruebas y se pueda encontrar realmente quién es la persona que reúne las características más objetivas para el bienestar de los niños, tanto de manera económica como tanto de manera afectiva, de manera emocional. Porque en estos casos no solamente es el tema de la persona que tenga como más recursos como tal, que tenga más dinero para afrontar
los gastos o las responsabilidades de los menores, sino una persona que tenga las características objetivas para que los niños estén en un entorno familiar, en un entorno de bienestar. Entonces, precisamente esa es la característica de este proceso. La recomendación sería ya acudir a los estrados judiciales para dirimir totalmente el conflicto como tal en este sentido. Muy bien, tenemos en línea a Nancy Casadiego, que se encuentra con nosotros y tiene una inquietud para los especialistas de Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo le podemos ayudar? Miren, buenas tardes. Es que le quiero pedir una orientación. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que tiene 19 años. Él está estudiando en la universidad, está estudiando medicina en la UDES de Cúcuta. Y resulta que el papá de él duró 12 años en Estados Unidos, se vino de Estados Unidos y en plena crisis de Venezuela, porque él es de San Cristóbal, y resulta que estando ahí en San Cristóbal se le ha dicho que nos colabore con los gastos del hijo, y hace como 20 días la respuesta que dio es que él tiene 3 hijos más y que lo siente mucho y no puede colaborar. Entonces yo quiero saber si ustedes nos pueden colaborar orientándome en ese caso, qué se puede hacer, porque él cuando estuvo esos 12 años en Estados Unidos, a nosotros nos mantuvo con 150.000 pesos mensuales de un giro que enviaban todos los meses el papá de él de Venezuela, que uno retiraba la plata y uno les entregaba la plata y solamente cogíamos de ahí 150. Eso fue toda la ayuda que recibimos de él durante los 12 años que estuvo en Estados Unidos. Muy bien, señora Nancy, gracias por su inquietud. Abogado, ¿qué le recomendamos a la televidente? Bueno, como comentábamos anteriormente, para el tema de los alimentos ya se han fijado 2 criterios legales en este sentido, ¿no? La capacidad económica de la persona para suministrar los alimentos y la necesidad de la persona de recibir estos alimentos, ¿no? Entonces ya tendríamos que entrar a valorar realmente la capacidad económica de esta persona, porque también informa que tiene unas obligaciones con otros menores, con otros hijos como tal. Entonces eso sería un factor que se requerirá evaluar para poder determinar esta capacidad de esta persona. El tema de que la persona sea mayor de 18 años, ya se ha establecido que si se encuentra estudiando como tal en un programa con una intensidad horaria fija determinada, entonces puede ser merecedora de los alimentos por parte como tal de alguno de sus padres en este sentido, ¿sí? Entonces eso no sería como un elemento que pudiera impedir esa situación. Digamos, la discusión entraría más al tema de la capacidad económica de esta persona, ¿sí? Si tiene realmente los medios económicos para suministrar de manera proporcional a los ingresos que él reciba la ayuda para todos los hijos que componen pues la familia en este sentido. Si la persona ya está pues por fuera del país, entonces ya se ha establecido algún mecanismo por medio del ministerio como tal de la Cancillería en este sentido, para que se notifique a la persona como tal del inicio de algún proceso en contra de ellos. Muy bien, ahora también es importante, abogado, aclarar que ya en este caso, como el muchacho tiene más de 18 años, sí, ya sería él el encargado de iniciar el proceso, ya no lo puede iniciar la mamá porque él ya es mayor de edad. Y el tema de los 150.000 pesos, ¿esto se definió o tal vez se acordó verbalmente y no quedó en algún documento? Parece que no. Entonces, en este tipo de cuotas es mejor hacerlos con documento. Es mejor hacerlo en documento, porque se constituiría, si el señor incumple, con ese documento se constituiría un título para cobrar. Si no hay un título, no se puede cobrar lo que dice la señora de pronto que les dejó de dar. Perfecto. Tenemos mensaje a través de WhatsApp que nos envían los televidentes de audio y esto es lo que nos dicen. Buenas tardes, señores del canal Actúa en Derecho. Pues felicitaciones por tan excelente programa, ¿no? También quiero decirle esto, es que tengo una inquietud. Esto es un familiar que pues le enviaron este mensaje por pues inconvenientes que han presentado en la casa y eso, ¿no? Entonces yo quisiera que me hiciera favor y nos explicara, eso es una citación, entonces, ¿qué implica esa citación? O sea, nos puede al favor y nos aclara qué es lo que nos quiere decir con esa citación, o sea, a la persona que tiene que asistir, ¿no? Que dice que es que lo pueden hacer preso, que no, que entonces eso es lo que necesitamos aclarar, por favor. Bueno, muchas gracias a la televidente. Yo me permito leer un poco lo que dice aquí Abogados para tratar de darle respuesta a la televidente. Dice, es una medida de protección. Dice, me permito informarle que mediante
el acto del día 2 de abril del 2019 se resolvió oficializarle la iniciación de la presente actuación por violencia intrafamiliar. Además, se le ordena cesar todo acto de violencia, agresión y maltrato y ofensa en contra, mencionan a la persona, so pena de hacerse acreedora de una multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, convertirles en arresto. Asimismo, se le hace saber que podrá presentar descargos con anterioridad a la diligencia de audiencia, por lo cual la presente comunicación da por citado la inasistencia, se entenderá con aceptación de los cargos que se formularon en su contra. Expliquémosle un poco a los televidentes qué es este documento que estamos viendo, abogado, que generalmente se presenta, y qué es lo que debe hacer o cómo lo deben interpretar quienes lo recibieron. Bueno, en un primer momento podemos observar que es una citación por parte de una autoridad de familia, en este caso puede ser por parte de un comisario de familia, dentro de un proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, en este orden de ideas, lo más probable es que alguna persona haya iniciado alguna queja, alguna denuncia en contra de alguien, en este caso de la persona, para que por alguna situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Es muy bueno aclarar que la violencia intrafamiliar no solamente reviste situaciones de maltrato físico, que normalmente es lo que más se presenta en estos casos, ¿no? También la violencia intrafamiliar se presenta por situaciones de maltrato psicológico, en este sentido, ¿no? Por agresiones verbales. Y últimamente también se está presentando el fenómeno de violencia intrafamiliar por maltrato económico, que es una situación que se está presentando en las familias o en algunas comunidades en donde normalmente por las situaciones propias pues, de las sociedades la mujer depende económicamente pues, de la persona. Y pues en este caso pues el hombre puede abusar de esa posición y ocasionarle algún tipo de maltrato económico en el sentido de no suministrar normalmente los gastos económicos que requiere un hogar. Entonces en este caso en particular la persona ha sido citada y se le está en parte notificando en este sentido que haya una actuación en contra de él por alguna situación de las anteriores. Entonces él debe acercarse como tal a la comisaría de familia dentro del término que se le indica en el documento para que conozca los hechos y para que pueda aportar pruebas y pueda controvertir estos hechos, porque pues también puede ser que sean hechos falsos o hechos que no ocurrieron como tal. Entonces él tiene la oportunidad también de controvertirlos, ¿no? Frente al tema de la medida de protección, entonces son unas medidas previas que determinan o que resuelven los comisarios de familia con el fin de que la situación no se vuelva a presentar, ¿no? Entonces se le está indicando a la persona que por favor se abstenga de continuar realizando estos presuntos actos so pena de tener algún tipo de sanción. Entonces lo ideal es que se acerque, que conozca cuáles son los hechos, que conozca las pruebas para que pueda presentar los respectivos descargos en el tema, y lo mejor sería que pues pudieran conversar con la persona afectada y llegar a un acuerdo pacífico, un acuerdo para que la situación pues no siga pues en conocimiento de alguna autoridad en este sentido. El temor que manifiesta la televidente que tiene la persona a la que le llegó esta citación es que lo dejen detenido. Con esta primera citación no hay lugar a ninguna medida de detención o algo por el estilo. No, es una situación netamente de carácter, civil, llamémoslo familiar en este sentido. Obviamente, si los hechos que la persona cometió y que se narran y se pueden demostrar dentro del proceso de violencia intrafamiliar, que son hechos ciertos, que están soportados bajo pruebas, en este caso dictámenes de medicina legal, como tal, también es obligación del comisario de familia poner en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación o otro tipo de autoridades para que tomen pues, las medidas en este asunto, ¿no? Si fue una situación en verdad en la que se ocasionaron unas lesiones como tal, entonces existe la posibilidad de que se le inicie un proceso penal también a la persona por cometer este tipo de hechos. Pero en este primer momento únicamente es para que conozca los hechos, conozca las pruebas y también haga uso del derecho de poder controvertirlas. Sí, su derecho de defensa también. ¿Debe ir con abogado? No necesariamente, a esta primera diligencia no. Puede ir a averiguar y consultar para conocer qué es lo que está sucediendo. Una vez se entere, sepa cuál es el tema, como decía el doctor, si es cierto, pues mirar a ver qué puede hacer, y si es falso, pues con más razón para que se defienda. Perfecto. Tenemos llamada en línea, señora Smith Rueda. Cordial saludo. Cuéntenos cuál es su inquietud.
Bueno, vamos a pedirle a la señora Smith, mientras retomamos, el máster me colabora para que le digan que baje el volumen al televisor y podamos escucharle la inquietud. Nos hacen una pregunta acá, abogado, con respecto al cambio de apellido de un menor de edad. Dice, ¿es posible hacer el cambio de apellido de un menor de 5 años que tiene el apellido del padre biológico, pero que éste a su vez nunca se ha hecho cargo de la niña? Yo estoy casada con el padre de mis otras hijas. ¿Puede llevar el apellido de mi esposo, que ha sido su papá desde que nació? Abogado, ¿qué le contestamos? Bueno, si la persona ya reconoció como tal al niño y por ende tiene el apellido en este caso, y se presenta una serie de incumplimientos frente a los deberes que tienen los padres frente a sus hijos, se podría considerar el tema de iniciar un proceso de suspensión o privación de la patria potestad, ¿no? Obviamente hay que aclarar que estas situaciones son situaciones de última ratio, no es la sanción más grave, la sanción más alta que ha establecido el legislador dentro de nuestro ordenamiento jurídico para afectar a las personas que incumplen con sus deberes como padres frente a sus hijos. Entonces, en este caso se tendría que evaluar si los incumplimientos totales que hace esta persona revisten una situación objetiva que le permita perder esta situación frente a sus hijos como tal, para que en el caso, pues una persona, en este caso otra persona, pues desee iniciar pues algún tipo de proceso de adopción frente al menor. Pero entonces se tendría que entrar a considerar realmente qué situaciones afectan totalmente el bienestar del niño para que se pueda entrar a perder pues la patria potestad en este sentido. Sí, es que el tema no es tan sencillo como dicen quitarle el apellido o ponerle el apellido, quitarle el apellido de uno y que el otro le dé el apellido. No, tendría uno que hacer primero un proceso de suspensión o pérdida de la patria potestad. Y segundo, la persona que le va a dar el apellido, en este caso, sería iniciar un proceso de adopción. Exacto, sí señora, sí. El tema, como muy bien lo dice usted, no es una situación propiamente, llamémoslo, revanchista frente al incumplimiento que se presentan frente a los deberes que tienen los padres y las madres frente a sus hijos, sino es un tema de cuidado porque obviamente el tema de la patria potestad es una situación tanto de derechos y deberes que tienen sus hijos que tienen los padres frente a sus hijos. Sí, entonces es una situación, es una sanción muy alta, es una sanción muy drástica que se le puede interponer a una persona. Abogado, pues vamos a conocer finalmente cómo se desarrolló toda la situación del caso que hemos venido trabajando el día de hoy y las inquietudes, por supuesto, que tiene la televidente. Me llevaron al hotel y el comisario subió conmigo a verificar que yo sí pagara los días en el hotel. Estando en el hotel, al segundo día me llegó una moto a decirme que le entregara a los niños y le firmara el divorcio, porque si no me iban a matar. O sea, ¿pero quién llegó en esa moto? No sé, era un casco oscuro. Entonces a mí me dio mucho miedo, yo comencé a llamar insistentemente al comisario para que me ayudara, porque como ya les había dicho, el papá de mis hijos es policía y nunca me he visto con alguna ayuda de parte de la policía. Entonces yo lo que hice fue coger a mis hijos y irme hacia mi casa. Ya en mi lugar natal, yo fui a la comisaría, me dan una medida de protección, se la asignan a los niños y me devuelven la tenencia, el cuidado y la tenencia de los niños. La tenencia que me han dado, junto con la medida de protección, la trasladaron para otra comisaría, porque se manejaba algo así por localidades. Entonces, en esa comisaría solamente estaban evaluando 30 días. Yo no podía darles mucha información, porque dentro de los 30 días él no me había afectado, pero solamente había recibido la amenaza, y la amenaza solamente la había tenido yo no tenía testigos, yo no tenía grabaciones, yo no tenía nada para decir si fue así, es verdad lo que les estoy diciendo. Ellos no valoraron el hecho de que mis hijos ya estuvieran estudiando, tuvieran ruta, tuvieran su uniforme, que estuvieran bien en mi casa,
sino que simplemente ellos vieron de que como yo no tenía pruebas se levantaba la medida. Y al levantarse la medida también se levantaba la tenencia y el cuidado de los niños, que porque era tenencia y no custodia, y que él había llevado el papel que le habían otorgado en la otra comisaría diciendo que él tenía la custodia. Entonces me lo hicieron devolver. Doctor, algo como un ping-pong aquí, una autoridad la da, otra levanta, le concede la tenencia, ¿no hay algo irregular aquí? Bueno, son situaciones que se presentan obviamente por el contexto en el que nos desarrollamos, que es un contexto en el que se presentan situaciones constantes de violencia intrafamiliar, situaciones en las que lamentablemente los niños son los que más se ven afectados en sus derechos, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, tal como usted dice, doctora, de que las responsabilidades se transmiten a diferentes autoridades, dependiendo del territorio como tal, lo ideal es que se acuda directamente al juez de familia, es la persona que tiene todas las potestades, llamémoslas disciplinarias, todas las potestades judiciales, todas las potestades ejecutivas, para que pueda ya entrar a dar una solución total y efectiva frente al tema, ¿sí? Para que pueda reunir toda la información que narra la persona, que pueda reunir todas las actuaciones que han hecho las otras autoridades y obviamente evaluado y analizado según las pruebas que se presenten, él ya pueda tomar unas decisiones, ¿sí? En un primer momento pueda tomar una decisión frente a cuál es la persona más idónea para que tenga la custodia de los menores en este caso, ¿sí? Pueda fijar a entrar un régimen de visitas y pueda entrar a fijar también un régimen de alimentos para el beneficio y ayuda de los menores en este sentido. En este caso, ¿ella puede acudir al bienestar? ¿El bienestar tramita este tipo de procesos o no? Sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de los defensores de familia, puede tramitar estos procesos siempre y cuando la persona cumpla con unas condiciones de tipo socioeconómica que le permitan, llamémoslo en este tipo, que un defensor de familia tome su caso como tal, ¿sí? Sí, pues es que veo que la señora al parecer no tiene recursos, no tiene trabajo, ha estado enferma. Yo creo que debería acudir al bienestar familiar. Sí, es una opción totalmente válida porque precisamente esa es como la misión y la función principal de los defensores de familia, apoyar a estas personas con el fin de que se logre una armonía en el entorno y en el contexto familiar, ¿sí? Entonces, si ella cumple con una serie de requisitos que ya están establecidos de manera anticipada para hacerse beneficiario de este servicio, entonces ya un defensor de familia tomaría su representación judicial y tramitaría los respectivos procesos y aportaría las respectivas pruebas ya en los estrados judiciales ante el juez de familia, ¿sí? Y ya la decisión del juez de familia, lo que él tome ya debe ser cumplida, él ya puede ejecutarla a través ya de la autoridad policial o a través de otro tipo de profesionales para que el caso pueda ser resuelto de una manera favorable tanto a los intereses de los niños. Muy bien, estamos hablando de temas de familias antes de ir a la pausa. Un pequeño mensaje que nos envían a través de WhatsApp dice, este es para usted, abogada. Cuando muere el esposo hay una casa y no se ha hecho sucesión. Tengo entendido que el 50% es para la esposa y el otro 50% para los hijos. La pregunta es, ¿el 50% de la esposa, ella se lo puede dejar a un hijo? La inquietud y la respuesta a esta pregunta que nos envían después de la pausa comercial. Ya regresamos. Iniciamos y continuamos con más inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Nos hacían una pregunta antes de ir a la pausa comercial y los abogados aquí ya la estaban debatiendo para dar esa respuesta. Dice, cuando muere el esposo hay una casa de la que no se ha hecho sucesión. Tengo entendido que el 50% es para la esposa y el otro 50% para los hijos. La pregunta es, ¿el 50% de la esposa, ella se lo puede o no se lo puede dejar a un hijo, abogado? Bueno, en un primer momento se requeriría que iniciaran el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal para que esto no interfiriera frente ya a los temas herenciales como en ese sentido. Entonces, al finalizar ya el tema de la liquidación de la sociedad conyugal, ya se puede establecer realmente qué porcentajes y qué bienes pertenecen como tal a la cónyuge y qué otros porcentajes pertenecen a los herederos, ¿sí? Entonces, ya esta persona, determinando y conociendo como tal cuáles son los bienes, el porcentaje que le corresponde, puede entrar a determinar cómo lo quiere repartir. Obviamente ya
si todas las personas tienen la calidad hereditaria, en ese sentido pueden recibir la herencia en unos porcentajes iguales. Obviamente ella puede acrecentar o puede mejorar a alguno de sus hijos en este sentido, pero debe respetar los porcentajes que se les asignan a ellos por ley, ¿sí? En este caso no puede tener como una actitud totalmente arbitraria y dejárselo totalmente a uno de sus hijos en el tema familiar, ¿no? En el sentido de herencia, ¿no? Si ya es por el sentido de ya comercial, en el sentido de una compra-venta, entonces ella ya puede, digamos, vender esa parte totalmente a uno de sus hijos y obviamente que haya pues un dinero de por medio que sea real para que esto no se vaya a ver afectado después por un proceso de simulación. Muy bien, tenemos una última pregunta antes de finalizar el programa de hoy. Dice, ¿influye en algo el cambio de domicilio de un pueblo a la ciudad en la cuota de alimento pactado mediante comisaría de familia en un municipio? Lo que sucede es que el papá del niño manifiesta que como yo me lo llevé, me toca cubrir los gastos totales. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Atentamente, María. Bueno, la situación como tal no es tanto frente al tema de que si se cambió el domicilio como tal, sino sería más si se cambiaron las situaciones económicas, sociales, de recreación, culturales y las situaciones escolares del menor, ¿sí? En ningún caso, el padre pues puede excusarse totalmente de la responsabilidad de suministrar alimentos a sus hijos, únicamente en el sentido de si no dispone de una capacidad económica que se lo permita, ¿sí? Digamos, si tiene algún tipo de discapacidad que le permita generar algún tipo de ingresos, pero debe ser una discapacidad real, objetiva, soportada en ese sentido, ¿sí? Entonces, si la persona que ya tiene fijada una cuota de alimentos a favor de sus hijos encuentra que por situaciones obviamente de cambios en estos factores se requiere de más dinero, se requiere de una mayor contribución, entonces se ha establecido el proceso de aumento de cuota alimentaria. Entonces esta persona en un primer momento puede acudir a la comisaría de familia para que mediante algún acuerdo lleguen a un acuerdo con esta persona y si no ya hay acuerdo, entonces sí requieren iniciar este proceso para que ella pueda soportar realmente con pruebas de que las condiciones iniciales en las que se pactó esta cuota de alimentos cambiaron y pueda solicitar el aumento. Que requiere más dinero. Que requiere más dinero, tal como usted dice, doctora. Abogado, muchas gracias por haber estado participando con nosotros, a ustedes también por estar en sintonía y enviarnos las preguntas. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no se muevan, quédense con toda la buena actitud de DJ TV. Bendiciones, feliz fin de semana.